A partir de hoy vamos a empezar una serie de sermones que tienen que ver en cómo equiparnos para que nosotros podamos compartir del Señor a los que no conocen del Señor. Como mínimo usted debe empezar. Mire cómo va a empezar. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Va a identificar familiares, amigos o vecinos que no conocen del Señor. Les pregunto, ¿alguien tiene algún familiar que no conoce del Señor? ¿Algún familiar? ¿Familiar? ¿Familiar? ¿Alguien tiene algún hijo que no conoce del Señor? Mire, vecinos que no conocen del Señor, todos, la mayoría. Entonces usted o amigos de trabajo, de oficina, de deporte, de todo, todos tenemos relaciones. Va a empezar a identificar. Lo primero identifica. Lo segundo que va a hacer es orar. ¿Y sabe qué? Va a empezar a orar con Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no es por lo que usted le vaya a decir a la gente. Es porque el Señor es quien le va a usar a usted y va a poner las palabras de Él en su boca para que el Señor convenza a la gente. ¿Usted no cree que el Señor convence a la gente? Claro, claro. Entonces lo que va a hacer es eso. ¿Cuál es el texto que va a usar para orar? Y usted va a orar así, por ejemplo. Señor, yo ruego por mi amigo Arley, que no te conoce. Ahora, hay muchos Arley, no es el único, no es este. Entonces, oro por él, que él te conozca, Señor, y que tú lo traigas hacia sí, hacia el Padre. Eso es. Así vamos a orar. Ahora sí, abra su Biblia en Mateo capítulo 18. Perdón, Mateo 4, ahora sí. Mateo 4. Estaba como en el aire yo, porque el sermón que tengo se llama así, en la tierra como en el cielo. Mateo 4, 18. Les cuento que un día estaba en una casa de un grupo familiar, haciendo un grupo familiar. Y en esa casa hay un niño que se llama Mateo. Puede tener 2. Pero en ese tiempo 2 años. 2 años. Y cuando yo fui a abrir la Biblia, ahí había, dentro del grupo, había una señora que se llamaba Ana. Y le dije yo, doña Ana, vamos a estudiar Mateo capítulo 4. Y me dijo, Mateo capítulo 4 no, Mateo Arredondo Gómez. Como quien dice, yo no me llamo Mateo 4 o Mateo 6, no me llamo así. Y eso se me quedó de ese niño. Y él estaba como distraído, pero cuando él oyó que iban a leer Mateo, él dijo, yo me llamo Mateo, pero Arredondo. Mateo 4, 18. Miren y traten de meterse en la ilustración. Métanse en lo que el texto dice. Supongan que ustedes también están a la orilla de un lago en Galilea. Y andando Jesús junto al mar de Galilea. Miren lo que pasó. Vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó.
Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué sucedió? Y le siguieron. Qué maravilloso esto. Qué maravilloso. ¿Qué viene a la mente? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando uno piensa, hay cosas que uno piensa, yo me imagino la escena del Señor caminando junto al mar. Jesús estaba ahí. Ahora quiero preguntarle, ¿qué viene a la mente cuando uno piensa, por ejemplo, en palabras, como político? ¿Qué piensa usted cuando viene a la mente eso? Cuando usted piensa en un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿qué viene a la mente? ¿Con qué identifica usted cuando viene a la mente un equipo? ¿Verdad? ¿En qué piensa cuando usted escucha la palabra cristiano? Cuando escucha la palabra cristiano, ¿en qué piensa? Seguramente la asocia con algunas cosas. Además que la cultura actual tiene sus propias preconcepciones de lo que significa ser o no ser cristiano. Los primeros seguidores de Jesús no se llamaban cristianos. Los primeros seguidores de Jesús no se llamaban cristianos, sino como, no, discípulos. Discípulo es tanto. Escuchen, la palabra cristiano en la Biblia solo aparece 3 veces en toda la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo que la palabra cristiana sea malo, pero el uso que se le daba en el primer siglo era en un sentido despectivo. Los que perseguían a los creyentes o a los discípulos les decían esos cristianos. La palabra discípulo aparece 281 veces en toda la Biblia. Imagínense. La palabra cristiano, 3 veces. La palabra discípulo, ¿cuántas veces aparece? 281 veces. ¿Qué le dice eso a uno? Ahora, no pretendo decir que la palabra cristiano no pueda emplearse. No. Lo que estoy diciendo es que lo que el Señor busca de cada uno de nosotros es que seamos sus discípulos. Quiero que me entiendan, porque nosotros lo llamamos iglesia cristiana. ¿Y por qué nos llamamos iglesia cristiana? Porque somos seguidores del Señor Jesucristo. Pero hoy día cualquiera se hace llamar cristiano. Hoy día cualquiera se hace llamar cristiano. Porque tal vez está pensando que es una moda. Tal vez está pensando que, bueno, que es una ola. Cualquiera se llama cristiano. Pero lo que el Señor está buscando es hombres que le amen, que le sigan y que le obedezcan. Quiero decirles algo. Todos los niños hebreos, desde los 5 años, iban a la escuela. ¿Y a qué iban? A aprender la Torá. ¿Y qué es la Torá? La ley de Moisés. Todo niño. Y cuando ellos estaban aprendiendo eso, los maestros le dedicaban tiempo. Pero al cumplir los 10 años, todo niño judío no iba solo a aprender, ya conocía la Torá. Ahora, la Torá representa la ley. ¿Cuáles son los libros de la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿verdad? Pero también el Antiguo Testamento hace parte, ¿verdad? La Torá son los 5 libros, pero ellos también estudiaban el Antiguo Testamento, los profetas, todo esto. Cuando cumplían 17 años y querían seguir estudiando asuntos religiosos o una carrera en asuntos religiosos, ¿sabe qué debía hacer un joven de esto? Buscar a un rabino. O sea, quien buscaba al rabino era el aprendiz. ¿Me explico? Al maestro. Debía buscar al rabino que más admirara. Que más admirara. Y el rabino le hacía un examen a esa persona. Y cuando escogía al rabino, debía ir a sentarse a sus pies. Esa era la forma en que pedía que te enseñara. Entonces el rabino le hacía algunas preguntas y ponía una serie de pruebas a ver si ese hombre, si era merecedor.
Los rabinos escogían a los jóvenes más inteligentes, talentosos. Y una de las razones por las cuales los rabinos eran tan exigentes es que cuando escogían a alguien, no solo debía aprender sus enseñanzas, sino que su estilo de vida debía ser como el de él. Es decir, que no solo supieran lo que ellos sabían, sino que hicieran lo que ellos hacían. Por muchos años, esos jóvenes discípulos seguían a sus rabinos, imitándole en todo, en su manera de andar, de hablar, de enseñar. La meta de todo discípulo, ¿cuál debe ser la meta de todo discípulo? Volverse como su maestro. Eso es. Ahora, pero en el texto, vamos al texto de Mateo 4, versículo 18. En Mateo 4, versículo 18, Jesús es un nuevo rabino. Es un nuevo rabino. Jesús no escogió a los más capaces, sino a los más dispuestos. Note aquí que Jesús está yendo en contravía con la práctica de que el discípulo era el que buscaba, pero aquí es el maestro de maestros el que busca al discípulo. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece, hermanos? Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Y escúcheme, Jesús estuvo interesado en multitudes, pero ahora se está interesando también en individuos. Él está interesado en multitudes, pero Jesús le interesa a las personas como tal. Vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro, ¿qué? Andrés. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Echando la red al lago. Pues eran, ¿qué dice la Biblia que eran? Pescadores. Quiero decirle, hermano, que este nuevo rabino escogió a pescadores. En este caso, Pedro. ¿Y quién más? Y Andrés. La pregunta es, ¿qué nos dice el hecho de que eran pescadores? ¿Qué le dice eso a usted y a mí? Ese era su oficio. No eran los más reconocidos de su época. No eran. Creo yo que el padre de Pedro y de Andrés, como de Jacobo y su hermano Juan, debían tener empresas pesqueras, pero estos no eran los que estaban en la alta alcurnia. No estaban en la cúspide ahí de la pirámide social. Era gente burda. Escúcheme, damas y caballeros, escuchen esto. Cuando Jesús escogió a sus seguidores, Él no fue a buscarlos dentro de la sinagoga. No escogió a los más religiosos. No escogió, entre comillas, a los más ilustres. No escogió a los más dotados. El equipo de Jesús que jugó juntamente con Él era el que estaba en la banca. Gente que tal vez no era muy considerada, pero para el Señor sí. Él se fijó en ellos tal como se ha fijado en usted y en mí. ¿No le parece maravilloso que el Señor se haya fijado en usted? Escogió a los de la banca. Dios no llama a los capaces, sino que Él capacita a los llamados. A los llamados. Pero le pregunto, ¿usted está dispuesto? Tal vez usted no sabe cómo hacerlo. Tal vez usted no sabe cómo testificar o servir al Señor, pero Él está dispuesto a hacerlo. Hay un teólogo que se llama John MacArthur y dijo lo siguiente: Dios, escuchen esto, me llamó la atención, se brincó a los sabios de su época, de su tiempo. Se saltó a los grandes eruditos que estaban en Egipto, en la escuela o en la biblioteca más grande del mundo, Alejandría.
Se saltó a los filósofos de Atenas. Y el poder de Roma. Él dejó afuera a los historiadores como Heródoto, al gran pensador Sócrates y a Julio César. En lugar, él escogió a hombres ordinarios. Eso parecía una mala broma. No escogió ni a maestros, ni a rabinos, ni a expertos religiosos del templo. Jesús escogió a los de la banca, porque su trabajo en el mundo no dependería de lo que ellos pudieran hacer por él, sino de lo que él podría hacer a través de ellos. A eso me gustó. La gente de mucho talento y habilidad tal vez se habría interpuesto en el camino. ¿Recuerdan a los dos discípulos que iban camino de Maús? Cuando se acerca a Jesús, ni siquiera lo pudieron reconocer. Y lo que me llama la atención es que ellos conocían todo lo concerniente a Jesús, las profecías, y sabían tanto que llegaron a tildar a Jesús de ignorante. ¿Sabe por qué? Le dijeron a Jesús: ¿de qué hablan ustedes? Le dice Jesús. ¿Y sabe qué dicen ellos? Eres el único forastero en Israel que no sabe. Imagínense, que no sabe lo que ha acontecido. A veces somos tan religiosos y sabiondos que pensamos que sabemos más que el Señor. Pero Él no llamó a los sabios de su época para que hicieran algo por Él. Él los llamó, ¿sabe para qué? Para que ellos pudieran hacer lo que Él quería que ellos hicieran. Y usted está aquí en esta mañana sencillamente porque el Señor le escogió. Por su gracia, su misericordia. Usted le ha traído el Señor aquí porque tiene un propósito con su vida. En segundo lugar, Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Y dice el Señor: vengan, síganme, les dijo. Vengan, síganme, les dijo. Los discípulos de Jesús ni siquiera tuvieron que sentarse como los jóvenes que pretendían escoger a su rabino. No se sentaron a los pies de él. No. Él fue a buscarlos cuando ellos ni siquiera lo estaban buscando. Cuando ni siquiera lo estaban buscando. Los discípulos de Jesús ni siquiera tuvieron que sentarse a sus pies. Él fue a buscarlos. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a quienes. A los que se habían perdido. A los que se habían perdido. Y en Juan 15:16, abra su Biblia ahí, hermano, Juan 15:16, y mire lo que dice este texto. Mire lo que dice. Juan capítulo 15. Ahora, no pretendo decir que el Señor no está interesado en los intelectuales. Claro que sí. En todo ser humano. Porque de tal manera ama Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16 de Juan 15. Mire lo que dice. Léanlo conmigo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí ¿a quién? A vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿qué, hermano? Permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Miren la primera línea. No me elegisteis vosotros a mí, sino ¿qué es lo que sucedió? Él nos ha elegido a nosotros. El Señor fijó los ojos sobre su vida. El Señor no ha mirado su incapacidad, sus limitaciones, su estrato social. Él le ha mirado a usted sencillamente porque le ama.
Y en tercer lugar, nuestro principal llamado, hermano, es a estar con el Señor. Mire lo que el texto de Mateo 4:18 en adelante dice. El Señor, ¿qué le dijo a Pedro? ¿Y qué le dijo a Juan? ¿Qué le dijo a sus hermanos? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Vengan a mí. Vengan, síganme, les dijo. Él no les dijo a dónde irían, ni tampoco qué tipo de tarea tendrían que hacer ellos. Su principal llamado no era hacer algo. Su principal llamado era a estar con el Señor. Cuando uno lee, no busquen el texto ahora, pero cuando uno lee Marcos, cuando él llama a sus discípulos en Marcos 3:13, dice que subiendo al monte, ¿verdad? Él oró y él llamó a los que él quiso. ¿Y para qué los llamó en primer lugar? Antes de enviarlo, para que estuvieran con él y luego enviarlos a predicar. Así que antes de ir a hablarle a alguien del Señor, antes de hacer algo, lo que tenemos que aprender es a estar con el Señor todos los días de nuestra vida. Y yo quiero animarle como iglesia a adorar al Señor, a exaltar al Señor. He propuesto en mi corazón que al venir aquí a los cultos, realmente no desconociendo a los que estén a nuestro lado, pero sí venir con la disposición de adorar al Señor. ¿Cuántos quieren hacer eso en su vida? Háganlo, porque va a ser de bendición. Así que su principal llamado no era hacer algo, sino volverse con Él. Y al volverte con Él, llegas a conocerle. Y al conocerle, entonces conoces su palabra. En estos días me llamó una hermana y me dijo: pastor, ¿cuál cree usted que es lo que debe hacer un creyente en su vida? A mí me parece que lo primero que debe hacer un creyente, bueno, es conocer al Señor y adorarlo, porque Él es el Señor. Ahora, en cuarto lugar, a los que Él llamó para estar con Él, también tiene sus demandas. Cuarto lugar, para seguirle debemos dejarlo todo. Debemos dejarlo todo. Dejaron enseguida la barca y a su padre. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Le siguieron. Pedro y su hermano, ¿qué estaban haciendo? Pescando. Andrés y su hermano, ¿qué estaba haciendo? Estaban remendando la red. A mí eso me tocó el corazón. ¿Y por qué eso? Miren, y andando Jesús junto al mar, vio a Simón, a dos hermanos. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Yo creo que Jesús, a él los conocía. Pero qué maravilloso que fijó sus ojos en ellos. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre. Estaban remendando la red. Imagínense eso. Así que unos estaban pescando y los otros, ¿qué estaban haciendo? Remendando la red. El Señor no llamó a desocupados. Pastor, es que yo tengo mucho trabajo, estudio demasiado, no me queda tiempo para hablarle a nadie de Cristo. Escúcheme, el Señor no llamó a perezosos, Él llamó a gente que estaba ocupada. Para seguirle debemos dejarlo todo. ¿Por qué se mencionan dos cosas? ¿Qué fue lo que dejaron ellos? Según el texto, ¿qué fue lo que dejaron? La barca y ¿qué más? Y a su padre. Y a su padre. Ahora yo quiero explicar esto, porque yo lo malinterpreté. Cuando yo conocí el Evangelio, me tengo que ir de mi casa. Y claro, mi papá no era cristiano, pero se larga. Me tocó ir.
¿Por qué se mencionan dos cosas? Porque ambas representan lo más importante en nuestra vida. En el caso de ellos, dejaron la barca o el bote. ¿Qué implicaba tener el bote? ¿Para qué lo usaban? Para su oficio. Tal vez nuestra carrera o la forma en que nos ganamos la vida. Esa era la forma en que se ganaron la vida. Bote. Nuestra carrera o la forma en que nos ganamos la vida. Ahora, el Señor usa tu oficio y tu profesión también. No tienes que dejar tu oficio o tu profesión. Pero yo sí creo que seguir al Señor está por encima de cualquier oficio o de cualquier profesión. Si mi oficio o mi profesión no me sirven para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, haga un pare y vea qué es más importante en su vida. No sé si logran comprender eso. No estoy diciendo, por ejemplo, que el que es ingeniero tiene que dejar de ser ingeniero. El que es abogado tiene que dejar de ser abogado, porque algunos piensan que esa profesión es del diablo. No, el primer abogado es Jesús. Y está creciendo. Lo que tiene que ser es un abogado cristiano. Un panadero cristiano. Y eso no quiere decir que el pan sea cristiano. No. Pero tú sí. Claro que sí. Si eres maestro, no vas a dejar tu oficio. No. Porque a través de él puedes honrar al Señor. Pero si tu oficio o tu profesión es estorbo para seguir al Señor, tienes que evaluar. Ahora también dice a su padre. Y eso representa relaciones. No, pastor, pero la Biblia dice honra a tu padre. ¿Cómo lo vas a dejar? Bueno, mira, yo te digo una cosa. Si hay relaciones que de alguna manera se anteponen al Señor, yo creo que tienes que evaluar. No es dejar a tu padre y a tu madre, porque la Biblia dice que hay que honrarlo. Pero tu amor por el Señor está por encima de cualquier relación. Si tu novio o tu novia te dice, no, momentico, usted no va a ir más a esa iglesia, señor Josué. No va a ir más a esa iglesia. Estoy poniendo un ejemplo. No va a ir más. Sí, o la muchacha dice, momentico, si tú me quieres tener a mí, ves olvidándote de ese Señor y del Evangelio. Un momentico. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Dios te va a dar tu bendición y Dios tiene misericordia de ti cuando tú pones tus ojos en el Señor. Amén. ¿Me comprenden? No estoy diciendo que ahora el pastor dijo, dejemos a papá y a mamá, y si no quieres ayudarlo, entonces saca esa excusa para no ayudarlos. No sea testarudo, eso no dice la Biblia. No, hay que amarlo. Pero el Señor está en nuestro corazón, en primer lugar. Para seguir a Jesús, Él debía ser más importante que cualquier cosa. Muchos de ustedes no tendrán que poner a Jesús antes que sus padres, pero otros sí. A otros Dios quizás les pedirá que cambien de carrera, o quizás que tengan que cambiar de trabajo para poder ser parte de la iglesia, de una iglesia que hayamos plantado. Hay quien tienen que dejar su trabajo para llevar el Evangelio a otro lado del mundo. Aunque es probable que muchos no tengamos que hacer un cambio tan dramático o tan drástico, en algunos momentos tendremos que decir qué es lo más importante en mi vida. Por último, Él nos ordena reproducirnos espiritualmente. Vengan a mí, síganme, les dijo Jesús, y los haré ¿qué? Pescadores de hombres. Seguir a Jesús significa sujetar cada aspecto de nuestra vida al Señor. Él era un pescador. Él era un pescador de hombres. Por lo tanto, sus discípulos también debían serlo. Y esta es una parte esencial de ser discípulo. No es algo que uno hace de vez en cuando. Uno vive como el estilo de vida. No es algo que uno hace o cuánto debemos hacer por el Señor, sino algo que todos debemos hacer. No existe algo como un cristiano que no se reproduzca. Creo que el propósito es que
tú puedas alcanzar a otros para Cristo. Hay un texto, y es Mateo 28. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. 28, 19 al 20. Y bautícenme en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Yo creo que este texto se los he explicado antes. Cuando yo leía este texto, yo decía así: id, porque en algunas traducciones dice id y hacer discípulos. Ese id yo lo traducía como un imperativo, porque parece una orden en español, pero en el idioma original no es un imperativo. ¿Sabe qué es? Un participio. Bueno, pastor, ¿y eso cómo se come? Bueno, el participio es como si fuera un gerundio en español. Ahora sí, ¿y qué es un gerundio? Ustedes han visto acciones como, los gerundios son esas terminaciones ando, en, comiendo, ¿qué más? Caminando, jugando. Y esas acciones, ¿qué implican, pastor? Bueno, ¿y eso qué implica? Eso implica que es una acción continua, es una acción permanente, no es de vez en cuando. Entonces, ese ir, hay tres imperativos, tres participios. Vayan, bautícenlos y enséñenles. Son tres participios. ¿Qué quiere decir eso? Que esas son acciones que la iglesia debe hacer permanentemente, constantemente. No es que tuvimos un culto y ya se acabó de evangelizar o dejamos de ir. No. ¿Saben cuál es el imperativo? Hacer discípulos. Hagan discípulos. Esa es la orden. Ese es el imperativo. Eso no se puede cambiar. Ya la visión y misión de la iglesia está dada. Hagan discípulos. Hagan discípulos. Hagan discípulos. Esa es una orden del Señor. Eso no es si me parece. Eso no es una estrategia de la iglesia. Ese es el propósito del Señor. Hagan discípulos. ¿Cómo poder entonces traducir este texto? Cuando vayan oyendo por el camino, vayan y hagan discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que hacer discípulos debe ser algo, el ir debe ser algo continuo. El ir no es que yo fui en la mañana y ya, todo se acabó. Mientras Cristo viene, la iglesia está llamada a ir. Noten lo diferente. Nosotros a veces oramos, y yo he orado así, pero creo que debemos cambiar la manera de orar. ¿Cómo así? Nosotros le decimos a la gente: Señor, trae a la gente, 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 claro, y yo me quedo sentadito en la iglesia, ahí en la silla, muy fresquecito. Oh Señor, tráela. Pero el Señor hace 2000 años que dijo: vaya. ¿Y qué implica ir? ¿Qué implica ir? Movimiento. ¿Cómo no? Accionar. Ir implica salirnos de estas cuatro paredes. Ir implica salir y hablarle a mi vecino, hablarle a mi familia, hablarle a la gente que no conoce de Jesús. Así que ir es un participio. La única orden que hay ahí, imperativamente, sí o sí, es hagan discípulos. Ahora dice, bautizándolos. No es que bautizamos 2 o 3 en diciembre y ya, no bautizamos más. No, esa es una acción que hay que hacerla hasta cuando Cristo venga. Y enseñándoles. Ahora, ¿enseñándoles qué? ¿Enseñándoles qué? Enseñándoles, ¿qué dice ahí? Que guarden todas las cosas que yo he ordenado o he mandado. No él van a enseñar lo que a mí me parece. No, es lo que la Biblia dice que hay que enseñarle a la gente. Así que eso también es una acción constante, permanente. Me ha gustado eso. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, dice en Lucas. En Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Si nosotros somos discípulos, ¿cuántos son discípulos del Señor? Si nosotros somos discípulos, debemos resumir nuestra misión del mismo modo.
Así que el Señor nos ha llamado a empezar a hacer su obra. Y tenemos que entender que debemos ir. A mí me preocupó y me quedó sonando una joven pareja que bajaba por esta calle un día. Y yo salí y estaba ahí al frente. Y ellos me dijeron: Señor, ¿nosotros podemos entrar aquí? Y yo le dije: claro que sí. ¿Hay que pagar algo para entrar? No. ¿Ustedes pueden entrar? La pregunta no fue lo que me quedó sonando. Lo que me quedó sonando es cómo nos están leyendo los de fuera. ¿Cómo nos están viendo? Tal vez ahí se reúnen solamente los escogidos que van para el cielo, clase A, VIP, que van a estar en el cielo. Y entonces los que estamos acá afuera, ¿qué? No, ya hay una manifestación diciéndonos: salgan, 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 salgan. ¿Y por qué? ¿Por qué quieren que salga si esta es propiedad de la gente de la iglesia? No, porque ustedes tienen cosas buenas que decir y las tienen ahí encerraditas. Tienen que destapar y empezar a hablarle de Cristo noche y día a la gente. Quiero concluir con lo siguiente. Tú eres el instrumento de Dios. Queremos que este año, hermano, te conviertas en eso. Queremos que te comprometas con el Señor y no dejes que nada te intimide. Nada te intimide. Pídele al Señor que te ayude. Pídele que te ayude a identificar a una persona que no conoce del Señor, como mínimo una. Oiga, yo todos los días le oro: Señor, dame la oportunidad, Señor, de hablarle a alguien. Yo no sé si les conté. El martes de esta semana fui donde el optómetra, la optómetra. Y ella me preguntó: ¿qué hace? ¿Qué ha estudiado? Yo antes de filosofía le dije: bueno, yo estudié teología. ¿Cómo? ¿Sí? Claro. Y después estudié, bueno, yo primero estudié filosofía y después historia en la Santo Tomás. Pero le dije: yo he estudiado teología. Y me dijo: ¿cómo así, Señor? Dígame, yo estoy interesada en que me enseñe la palabra de Dios, Padre Celestial. Y me dijo: pero dígame una cosita, ¿cómo aprendo a estudiar mejor la Biblia? ¿Usted no cree que Dios ya tiene a la gente preparadita para que usted le hable? Y me dijo: yo hago la lectio divina. Y fui del equipo del Padre Linero. Yo le dije: qué belleza, Padre Linero. Le dije: ya, está católica. Pero no importa, hay que hablar de la gente. Y por último me dijo: te voy a entregar, porque tengo un hijo, y yo vivo en Sabaneta, me dijo. Tengo un hijo de 17 años, y ya llega cuestionándome, y diciéndome que yo estoy siguiendo son tradiciones. Y yo dentro de mí decía: ¿verdad es? Y lo peor de todo, Señor, me dijo, lo peor de todo, Señor, es que yo sé que ese es el profesor de filosofía y de historia, el que me le ha inculcado eso a mi hijo. Yo dije: mejor no digo que estudié filosofía y historia. Pero me dijo: tienes aquí mi correo y mándame estudios bíblicos, porque yo quiero aprender de Dios y amar a Dios. Entonces allá afuera hay gente clamando a grito. Hermano, es hora de que usted y yo, pastor, y yo, alguien me decía ayer: bueno, ¿y dónde vamos a meter a la gente? El Señor sabrá. Pastor, pero es que usted tiene que proyectar y programar eso. Haremos más culto, compraremos el Señor dará esta cuadra. ¿No dice la Biblia que la tierra y su plenitud y el mundo es de Él? Claro. Allá en la autopista hay un par de bodegas que venden cosméticos para mujeres. Dejarán de vender cosméticos, yo qué sé. Pero algo va a ser Dios. Yo no voy a adivinar qué va a ser Dios. Pero lo que sí sé es que Dios tiene un propósito con cada hombre y mujer en la paz de la tierra. Colóquese en pie. Y yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que hable de Cristo, que testifique de Cristo, que predique